Hoy, con la ayuda de Dios, regresamos al libro de Daniel. Se había pospuesto por algún tiempo, pero vamos a entrar en la última etapa de este libro y ver lo que Dios tiene para con nosotros aquí en la iglesia. El título de esta predicación: Las 70 semanas. Es un libro profético que tiene un mensaje muy actual para nosotros. Una de las pruebas más contundentes de que la Biblia es la palabra de Dios son las profecías cumplidas, hermanos. Las predicciones bíblicas cumplen un propósito eterno de parte de Dios. Y también encontramos, cuando abordamos las profecías que están aquí escritas, que Dios es fiel. Dios siempre cumplirá su palabra. Déjeme darle un poco de contexto antes de iniciar esta porción de Daniel. La profecía de Daniel que encontramos aquí registrada fue respuesta a una oración que Daniel había hecho previamente. Esa la encontramos en el texto 20. Recordemos que Daniel fue llevado cautivo a escasos 15 años a Babilonia. En ese tiempo Daniel fue llevado cautivo, pero también Dios levantó a profetas como Isaías y Jeremías, que profetizaron que el tiempo que estaría Israel en cautiverio serían 70 años. Cuando se escribe esta porción, por Dios inspirada, habían transcurrido más o menos 68 años. Daniel tenía presente la profecía de Jeremías y de Isaías. Y como él veía cercano el tiempo, que no pasaba lo del retorno a Israel, él comienza a orar, pidiéndole a Dios que le diera de respuesta cuándo sería el retorno del cautiverio a Jerusalén. Jeremías 25, versículo 11, había profetizado del tiempo que estaría Israel cautivo en Babilonia, que fue llevado por Nabucodonosor. Dice Jeremías 25, 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Desde antes que Israel fuera llevado cautivo, ya Dios había establecido, había dicho cuántos años estaría Israel en cautiverio. ¿Y fueron cuántos años? 70 años. Jeremías 25, 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel sabía que los años de cautiverio estaban llegando a su final. No sabía con exactitud. Y es así como Daniel comienza a orar y comienza a pedirle a Dios que conteste. Y esto nos enseña algo, hermanos. Dios es fiel. Él cumplirá sus promesas a cabalidad. No porque tenga que cumplirlo con nosotros, sino porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios fiel. Jeremías 29:10, encontramos una profecía más que estaba a punto de cumplirse. Usted me alcanza. Porque así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y eso tocó el corazón de Daniel. Él tenía presente la palabra de esta profecía y él estaba en espera de la visitación de su Dios para libertarlos del cautiverio. Yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ya dijimos que habían transcurrido 68 años más o menos, después de que a los 15 años llegara Daniel a Babilonia juntamente con sus amigos. Ya era un anciano Daniel. Y en Daniel 9:20 encontramos el momento cuando esta oración es hecha. Dice Daniel 9:20, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y vemos a un Daniel orando, pidiéndole a su Dios que revelara
cuándo llegaría el momento. Y en ese momento de oración encontramos de que Dios contesta. Y esto nos enseña que Dios contesta las oraciones de su pueblo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Y dice que estaba orando en ese momento Daniel, y el texto 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con destreza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y encontramos entonces que Dios envía a Gabriel para revelarle a su siervo la profecía y la respuesta a su oración. Y esto es interesante, hermanos, porque ese Dios que le habló a Daniel es el Dios que en esta tarde nos está ministrando con su palabra en este lugar. La respuesta a esa oración la encontramos a partir del texto 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí encontramos uno de los pasajes más difíciles y complejos de interpretar en la Biblia. Según los teólogos y estudiosos, este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Pero oramos a Dios que nos ayude para poder compartirle a la iglesia que hay detrás de esta profecía. Encontramos aquí en el texto, nos habla de muchos números, de las 70 semanas. Pero antes de que abordemos de manera general el pasaje, quiero darle un contexto en cuanto a lo que dice la Biblia de la profecía que es emitida en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. El texto de las 70 semanas es sumamente asombroso y nos debe de llevar a postrarnos sobre nuestro rostro y darle a Dios gracias por su bendita palabra. El apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura. Según Pedro, la profecía es una palabra, ¿qué, hermanos? Segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esto es profundo. Pedro dice, ustedes hacen bien, iglesia Hashem, al prestarle atención a la profecía que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Al cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Alumbrar. Mostrarnos la perspectiva de Dios por encima de la vida del hombre en esta tierra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos entonces, según Pedro, prestar atención a la palabra de Dios. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿me ayuda a leer? Y esto es profundo, hermanos. Es decir, la profecía revelada en la Biblia no está para que solamente unos cuantos la interpreten. Está ahí para que todo hombre y mujer de Dios con un discernimiento profundo pueda entender el mensaje de Dios. A veces tristemente escuchamos gente que dice, es que a mí Dios me reveló algo distinto, algo nuevo.
Dios me reveló algo que a nadie le ha dado. No, toda la revelación de la palabra de Dios que está en la Biblia no es de interpretación privada, es para todos, hermanos. Y Dios quiere que tengamos en mente eso. Texto 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, las profecías llegaron a nosotros a través de escritos que hicieron personas, pero cuando estas personas escribieron lo que escribieron, no fue producto de su imaginación, sino que fueron guiados y movidos de manera soberana y eficaz por el Espíritu de Dios. Y esto es muy importante, que Dios quiere que entendamos. No fueron palabras de la imaginación de los hombres y mujeres, sino que fue detrás de ellos Dios dándoles un mensaje que fuera revelado y que fuera dado a su pueblo aquí en la tierra. Con eso en mente vamos a regresar a Daniel capítulo 9, versículo 24. Vamos a ver en esta hora solamente de manera general la profecía de las 70 semanas. No perdamos de vista que esta profecía fue dada en respuesta a la oración de Daniel. 70 años profetizados que Dios le había dado a Jeremías que estaría Israel en cautiverio. Daniel, ya dijimos, habían llegado más o menos a los 68 años y él estaba esperando la respuesta. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La palabra semana que encontramos ahí se traduce como unidad o periodo de 7. Una vez más, la palabra es Shabua en el hebreo y significa una unidad o periodo de 7. Ahora, aquí pueden ser 7 días o 7 años, porque el texto solamente está diciendo 70 de 7, 70 periodos de 7. Y si hacemos un poco de aritmética ahí, si hacemos un poco de multiplicación, 70 por 7 son 490, ¿cierto? Ahora, si esa es la respuesta, entonces, ¿de qué está hablando? ¿De días o de años? Y esto es muy importante, que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que sepamos de qué está hablando, de 490 días o 490 años. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? En el texto 25 encontramos un pasaje muy importante. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, a partir de ese momento comenzaría a contar los años. Y según los estudiosos, nos habla que este edicto de la restauración y la edificación de Jerusalén concluiría con la muerte del Mesías. Una semana de 7 semanas, es decir, está dividida en 3 periodos la profecía. La primera es de 7 semanas, que equivale a 49 años. La segunda etapa de la profecía comprende 62 semanas, que son 434 años. Y la última nos habla de 7 años. Esto es muy importante entenderlo. Dice el texto 26, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. El primer periodo de esta profecía
tuvo que ver con la restauración y la reedificación de Jerusalén en el periodo de Esdras y Nehemías. Esa es la primera etapa. Después vienen 62 semanas, 434 años, que son a partir de Malaquías hasta la aparición de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y el último periodo que encontramos ahí, que nos habla de la semana número 70, es cuando Jesús viene a esta tierra como Mesías y es entregado, crucificado en 3 años y medio. Si alguien le pregunta a usted, tan sencillo es la respuesta, ¿de qué trata la profecía de las 70 semanas? La respuesta es con la aparición del Mesías, su muerte y su resurrección. Podemos ahondar mucho en números y en pasajes, pero toda la profecía va dirigida a la aparición del Mesías. No solamente Dios le reveló a Daniel que regresaría a Jerusalén los cautivos a los 70 años, sino que también le reveló cómo y en qué tiempo vendría el Mesías y cómo sería su vida del Mesías, la muerte y la resurrección del Mesías. Toda la profecía va dirigida hacia ese lugar. Mire lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros y el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. A partir de ese momento, la profecía de Daniel que encuentra en las 70 semanas se cumple hasta la muerte y la resurrección de Jesús. Tuvieron que pasar 600 años para el cumplimiento de esta profecía. 600 años. Es decir, Daniel miró hacia adelante 600 años, cuando Dios le revela a través de esta profecía lo que pasaría con el Mesías. Cuando yo revisaba todo esto, hermanos, pensaba en la iglesia. Y todo esto que estamos leyendo y que Dios quiere que aprendamos en la profecía de estas 70 semanas, que tiene que ver con la aparición, con el rechazo del Mesías y la crucifixión, ¿qué Dios quiere que aprendamos nosotros, además del conocimiento de la profecía? Y vamos a ir a un pasaje de la Biblia que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. El Mesías fue el foco de atención de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y en Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante, encontramos un momento en el cual ya Jesús, el Mesías resucitado, se presenta con sus discípulos, pero ellos no lo entendieron. Dice el texto: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: oh insensatos, ¿y qué, hermanos? Y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas, ¿qué, hermanos? Han dicho. ¿Está conmigo Lucas 24, perdón? Lucas 24, versículo 25. Jesús, imagínense esta escena. Jesús se acerca con estos discípulos. Van hablando de la crucifixión de Jesús. Jesús va al lado de ellos
ellos no se percatan de que Jesús estaba con ellos. Pero Jesús aún más les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, estos discípulos, como todos los judíos de ese tiempo, conocían la profecía del Mesías, que vendría, que padecería, que sería crucificado y que iba a resucitar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Toda esa gente no creyó al mensaje de la profecía. ¿Qué rescatamos esta mañana con lo que estamos escuchando de parte de Dios? Que con el paso del tiempo y de los años, el corazón de la gente sigue siendo duro a las cosas de Dios. La palabra está escrita, el mensaje del evangelio es predicado, pero la gente sigue siendo dura de corazón. No lo acepta, no lo entiende. Y el problema de la gente el día de hoy, escuche esto, no es la falta de trabajo ni la falta de salud. El problema de la gente es que no le cree a Dios y el pecado lo tiene cada vez más alejado de su Creador. Las evidencias están aquí. ¿Por qué leemos la profecía? Porque Dios quiere que recordemos de que hay evidencias que se ha cumplido todo lo que Dios ha escrito a través de hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Y que toda su profecía se ha escrito para que se cumpla. Cuando la gente en el tiempo de Jesús vio a Cristo, al Mesías, no lo recibió, lo crucificó, lo rechazó. La gente de este pasaje, Jesús les dijo: y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Eso lo profetizó Daniel. Eso lo profetizó Daniel. Y no lo habían ellos entendido. Ellos lo sabían. Vamos a ver un poquito. Deja un apartado ahí. Vamos a volver al texto de Daniel rápidamente. Daniel 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hablando de Jesús, el Mesías. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. La mitad de una semana, ¿cuántos días son, hermanos? 3.5, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en la tierra? 3 años y medio. A los 3 años y medio, el sacrificio en el templo cesó. Dice el texto: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Con la muerte de Cristo dejó de cesar o de ofrecerse el sacrificio en el templo de Jerusalén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Pregunta: ¿quién crucificó a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? ¿Quién sabía de la venida del Mesías? Los judíos. Y sabe, hermanos, que en el siglo XXI nos pasa exactamente lo mismo a los cristianos. Hay muchas cosas que se van a cumplir, pero la gente no le cree a Dios. Están duros de corazón. 600 años antes de este mensaje de Lucas, ya Daniel lo había profetizado. Concluye el texto 27. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La profecía tenía que ver con que Cristo sería muerto con 2 ladrones, pero sería enterrado con los ricos. Eso lo dice Isaías 55. Vamos a volver rápidamente a Lucas. Dice Lucas 24, 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrará en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todas las escrituras estaban guiadas hacia la venida del Mesías. Hechos 3:13, hermanos. Hechos 3:13. Usted me alcanza. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Según aquí Hechos, habla de que el juicio de Jesús fue injustamente. Y claro que fue injusto. Dejaron libre al ladrón y crucificaron al que nunca pecó. 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, incluyendo a Daniel, que su Cristo había de padecer. ¿Sabe que hoy en el tiempo presente, yo no sé si usted ha dado cuenta, pero hay más maldad que nunca? Y la palabra de Dios dice que en los últimos días se multiplicará la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y la gente no cree. La gente está cómodamente en la casa viendo televisión, como el mundo se mueve de un lado para otro, sin darse cuenta que sus vidas están más frías que un hielo. Y no le creen. Esa palabra que está escrita ahí en los evangelios es para advertirnos, para que no descuidemos nuestra comunión, hermanos. Para que cuidemos con temor nuestra vida espiritual. Porque no queremos de que seamos parte de la estadística de la gente que se enfriará. Yo no quiero ser una estadística de un predicador que se enfrió y dejó las cosas de Dios. No quiero ser tampoco un cristiano que bajó la guardia. Pero la Biblia nos habla que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y se va a cumplir. Y está para alertarnos y despertarnos, hermanos. Esta mañana Dios quiere que nos llevemos en nuestros corazones el mensaje de la profecía. Yo escribía de parte de Dios, hermanos, 3 aplicaciones prácticas. Número 1. Esta profecía que hemos leído general o de manera general nos muestra que el corazón del hombre es duro. Nos demuestra que el corazón del hombre se endurece. Y a pesar de que saben de las cosas de Dios, prefieren no hacerle caso a Dios. Número 2. Las profecías bíblicas dejan sin excusa al incrédulo. Jesucristo dijo en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En el día del juicio, la gente no tendrá excusas. Es que yo no sabía, es que Dios no me advirtió, es que yo nunca entendí. No, sí, Dios siempre nos habla, hermanos. Inclusive hoy en el tiempo presente que vemos tanto incremento de maldad, las inundaciones, las guerras, la gente desesperada, es una muestra de que Dios le habla a esta humanidad que las cosas no están bien. Y la iglesia no puede relajarse. La profecía bíblica, vaya buscando Mateo 5:18, vamos a ir concluyendo. La profecía bíblica deja sin excusa al incrédulo, porque Dios nos dejó su palabra que lleva claramente las marcas de su autoría, donde Dios registra los hechos que vendrán sobre este mundo. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya, ¿qué, hermanos? Todo se va a cumplir. No somos un mundo a la deriva, sin destino. No, somos un mundo y una creación que ya Dios estableció que va a pasar. Y la iglesia está para tener cuidado de lo que dice su palabra, para no dejarse llevar por el mundo y no perderse por esta oleada de pasividad que hoy vemos. Todo se va a cumplir, hermanos. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado, ¿qué?
Grande. Y sabe que como pastor de la iglesia, hasta el día de hoy, le doy a Dios gracias, porque le puedo compartir a usted esta palabra, para alertarlo. Muy pequeña, muy grande la enseñanza, pero tiene un mensaje. No es escrita por el hombre, ni predicada por el hombre, es Dios hablando a su pueblo. Y tercera y última aplicación, es que el problema del hombre verdaderamente es el pecado. La aplicación práctica de esta profecía que hemos visto es que el verdadero problema del hombre es el pecado. Pero también encontramos en la profecía que también Dios da la solución al problema del pecado. Y este es Jesucristo. El pecado aleja al hombre de Dios y Jesucristo es el que reconcilia al hombre con su Creador. Y es la única manera como el hombre puede tener paz con su prójimo y con su Creador. Esas tres cosas Dios quiere que nos llevemos en esta hora, en nuestras vidas, a nuestras casas. Todo lo que Dios hable en su palabra, ponga la atención. No lo tomemos a la ligera. Procuremos mantenernos firmes y afianzados. Todo se va a cumplir.